Televidentes de Canal Institucional, muy buenos días. Imágenes de la hermosa ciudad de Cartagena. Nos encontramos en directo cuando son las misión especial 30 grados centígrados en la capital del departamento de Bolívar, y es un gusto llevarles a ustedes los detalles de la sexta plataforma regional de reducción del riesgo de desastres para las Américas, nuestro tercer día de trabajo. Una agenda muy llena de noticias, muy llena también de enseñanzas para todos los asistentes. 1.300 invitados internacionales aquí en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones. Nos vamos a preparar para la cuarta plenaria y última que se realiza de este encuentro internacional, que es la preparación para la respuesta y recuperación resiliente, avances y oportunidades. Se está acabando esto, Carolina, pero de verdad que ha sido un recorrido por todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo en nuestro continente. Así es, Juan Carlos, muy buenos días a todos nuestros televidentes de Canal Institucional y vía streaming que han seguido esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres durante estos 3 días. Efectivamente, hoy es el último día de este encuentro regional en la ciudad de Cartagena, en donde se han tenido varias temáticas muy importantes en materia de gestión del riesgo de desastres, no solo para Colombia, sino para todo el continente americano y para todo el mundo en general. Hay que destacar los buenos comentarios que hemos tenido como país. Desde la Oficina de Naciones Unidas han destacado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que tiene Colombia, sus oportunidades, sus fortalezas y todo el desarrollo que se viene para años futuros, porque no podemos dejar de visto que no paramos, nos seguimos fortaleciendo, seguimos preparándonos para ser más resiliente en el país y en las Américas. En ese sentido, iniciamos entonces la plenaria número 4 en el marco de esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres. Los dejamos con Ana María Escobar, quien tiene más detalles de esta plenaria número 4. Adelante, Ana María. Juan Carlos y Carolina, muchas gracias. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Antes de iniciar la plenaria número 4, invitamos al arquitecto Iván Caicedo, subdirector de Reducción del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien realizará la lectura que condensa el trabajo desarrollado en las sesiones plenarias y paralelas del día 2 de esta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. Muy buenos días para todos. En el marco del segundo día de la sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas se desarrollaron 2 sesiones plenarias asociadas a la segunda y tercera prioridad del Plan de Acción Regional y el marco de Sendai, 9 sesiones paralelas, 2 por cada una de las prioridades 2 y 3 del Plan de Acción Regional, 1 por cada una de sus prioridades 1 y 4, una sesión especial con experiencias desarrolladas en el Caribe, 2 sesiones transversales y una sesión técnica asociada a la identificación de los avances de los países en el cumplimiento del Plan de Acción Regional. De esta forma, la jornada inició con el desarrollo de la plenaria 2, articulación de agendas globales, cambio climático, reducción del riesgo de desastres, desarrollo sostenible, en la planificación regional, subregional, nacional y local. Las conclusiones de la sesión resaltaron elementos que son comunes a las agendas globales y que se estimaron como prioritarios para el presente y futuro. Entre estos, experiencias regionales nos muestran que la integración de las agendas de cambio climático, reducción de riesgo de desastres y los objetivos de desarrollo sostenible en la planificación del desarrollo es posible. Las agendas globales resaltan la integralidad y la complementariedad de las agendas. Los ejemplos regionales muestran que es posible contar con planes nacionales y mecanismos de seguimiento que integran de manera articulada estas agendas. Será necesario contar con voluntad política para consolidar arreglos institucionales que permitan una aproximación integrada de las agendas de cambio climático, reducción de riesgo de desastres y desarrollo sostenible, así como los mecanismos para su seguimiento. En la plenaria 3, inversión e infraestructura resiliente, buenas prácticas en la región y aplicabilidad en los países, se logró reconocer los principales avances, desafíos y recomendaciones
en materia de reducción del riesgo de desastres, inversiones y estrategias de protección financiera para disponer de una infraestructura resiliente y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Asimismo, tuvieron lugar ayer 2 sesiones paralelas asociadas a la prioridad 2, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. Paralela 7, implementación del marco de Sendai a nivel nacional, planes nacionales y marcos legislativos. Y paralela 10, instrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres, en donde se pudo observar la importancia de contar con una política de gestión del riesgo de desastres acompañada de un instrumento de planificación y financiamiento, que funcionan ambos como mecanismos rectores para gestionar el riesgo de desastres. Fue posible identificar que nuestra región cuenta con instrumentos normativos importantes asociados a la política de gestión del riesgo de desastres, que incluye procesos articulados con los diferentes sectores de gobierno a nivel local, nacional y social. Como tema prioritario se ha apostado al enfoque inclusivo. Se tiene que garantizar que las personas en situaciones de vulnerabilidad, como la niñez, pueblos indígenas, personas en condición de discapacidad y otros grupos vulnerables, sean integradas en las políticas públicas. Es importante transferir el conocimiento, así como las políticas con consideraciones étnicas propias de cada país. De esta forma se resalta la importancia del enfoque social en la planificación del desarrollo, considerando como puntos claves la articulación de los diferentes instrumentos de desarrollo, el robustecimiento de los diferentes esquemas de financiación, la incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública, la articulación sectorial e institucional, los sistemas de seguimiento y monitoreo con reportes de evaluación de los entes de control, los sistemas de alerta y la caracterización de riesgos a través de sistemas de información como mapas de riesgos. Por su parte, las paralelas 11, incentivos e instrumentos para impulsar inversiones resilientes, y 14, gestión pública para la transferencia del riesgo financiero para la atención de los desastres, asociadas a la prioridad 3, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, se presentaron diferentes instrumentos para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres como instrumentos de desarrollo. En cuanto a la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública, se concluyó en la necesidad de un marco normativo fuerte que obliga a la incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública y su transversalización en los diferentes instrumentos de planificación del desarrollo que permitan su gestión. En cuanto a la gestión financiera del riesgo de desastres, crucial para asegurar el acceso a fondos inmediatos posterior a la ocurrencia del desastre, se identificaron los diferentes instrumentos que los países de la región han desarrollado, como también la necesidad de avanzar en el conocimiento y medición del riesgo con el fin de analizar el costo, efectividad de las intervenciones, la necesidad de identificar fuentes alternas y permanentes de recursos frescos que puedan apalancar el desarrollo de la infraestructura resiliente y la necesidad de bajar la presión por el uso de recursos financieros de naturaleza pública orientados a los procesos de desarrollo, construcción y reconstrucción de infraestructura. Será necesario así fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, desenganchar las acciones identificadas del ciclo político, es decir, privilegiar acciones a largo plazo, y fortalecer los esquemas público-privados de inversión con el fin de generar mayor flujo de recursos de inversión y bajar la presión sobre los gobiernos centrales. Se destaca en el marco de esta sesión la red del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, presidida actualmente por Costa Rica. Se firmó el compromiso de 22 países de la red del Sistema Nacional de Inversiones Públicas para fortalecer la gestión del riesgo en la inversión pública en la región. Ya en la sesión sobre el análisis de riesgos a nivel nacional se determinó que hay falta de integración y de metodologías como también de apropiación de la información que se genera, sobre todo en países de bajos recursos. Por esto será importante mejorar la comunicación del riesgo para que las personas puedan actuar sobre ello y fortalecer los sistemas de información para que los datos sean almacenados en lugares de fácil acceso bajo estructuras simples que faciliten el entendimiento de la información. Complementario a lo anterior, se avanzó en la prioridad 4, aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Con la paralela número 12, movilidad humana y desplazamiento causada por desastres de origen natural y los efectos adversos del cambio climático, se evidenció que la gestión del riesgo de desastres bajo su contexto humanitario conlleva el desarrollo de situaciones complejas como la movilidad humana, en desarrollo de situaciones adversas, de situaciones de desastres asociados a los efectos adversos de cambio climático y variabilidad climática.
Estos escenarios de intervención proyectan varios retos, como los procesos de evacuación, desplazamiento interno, desplazamiento transfronterizo, migración como estrategia de adaptación, migrantes que no pueden retornar y migrantes atrapados en un desastre. Las experiencias mostradas concluyen que se requiere cerrar las brechas de protección en materia de desplazamiento transfronterizo y se deben liderar los consensos hasta ahora alcanzados desde las agendas regionales y multilaterales. Aunque es políticamente sensible, pero los temas de movilidad humana en el contexto de desastres son una situación preponderante que requiere de acciones concretas para reducir su vulnerabilidad. La sesión sobre mecanismos de cooperación internacional para la reducción de riesgo y la respuesta a emergencias, en la que se destacó la importancia de desarrollar modelos de cooperación dinámicos que permita generar una efectiva colaboración entre las partes y aprovechar la cooperación humanitaria de los actores regionales. La región es pionera en los marcos y políticas nacionales, creando sistemas integrados y una visión de reducción del riesgo vinculado al desarrollo sostenible en base a principios de solidaridad, soberanía, respeto y cooperación. El espíritu cooperativo también se refleja en el trabajo de las redes sociales y la academia, la ciencia y la tecnología para la reducción del riesgo de desastres. En esta sesión, en la región de las Américas, se requiere de marcos legales que faciliten la participación del sector ciencia y tecnología en los sistemas nacionales de reducción del riesgo de desastres. Se requiere compensar las diferencias en la investigación entre países del norte, centro y Sudamérica y el Caribe, como también utilizar la ciencia y tecnología de manera bidireccional, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Por ello, será fundamental reconocer el sector de ciencia y tecnología como un actor relevante a la hora de formular políticas públicas de incidencia territorial. En relación a la sesión especial del Caribe, se evidenció la necesidad de establecer una ruta caribeña para la resiliencia, como acción colectiva para la región que reconozca que solo se logrará la resiliencia con el esfuerzo conjunto de los estados insulares. En la sesión se destacaron 5 pilares críticos para definir dicha ruta caribeña. Pilar 1, protección social para los más vulnerables. Pilar 2, protección de la infraestructura. Pilar 3, diversificación económica. Pilar 4, protección del medio ambiente. Y Pilar 5, preparación operativa. Con relación a los espacios complementarios a las sesiones temáticas en la 6ª Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres, se desarrolló un side event, donde actores locales en reducción de riesgo de desastres y acción humanitaria compartieron experiencias sobre liderazgo en América Latina como un ejemplo de empoderamiento y apropiación de las acciones de respuesta y construcción de resiliencia comunitaria. Asimismo, se generaron 20 declaraciones oficiales de parte de algunos países, organizaciones internacionales, locales, regionales, asociaciones, redes de gestión del riesgo de desastres, universidades y protección civil, entre otras, con compromisos contundentes de trabajar por la comunidad, por la juventud e infancia, así como en proyectos para la gestión del agua, planes de acción de cambio climático y fomento de la creación de oficinas de gestión del riesgo a nivel local. Finalmente, se llevó a cabo la 2ª sesión del Plan de Acción Regional, en la cual hubo consenso en la necesidad de generar para las próximas plataformas regionales de reducción de riesgo de desastres espacios que permitan mostrar a los países los avances obtenidos en la implementación del Plan de Acción Regional y como región el análisis de las prioridades e iniciativas que requieren evaluación para su fortalecimiento. Con esta intensa pero productiva jornada se continúa reafirmando el compromiso de los países y de las organizaciones y comunidades de la región de las Américas y el Caribe en la implementación voluntaria del marco de Sendai y la consolidación de una región menos vulnerable con comunidades más resilientes. Muchas gracias. A continuación, damos la bienvenida a la 4ª plenaria central, denominada Preparación para la Respuesta y Recuperación, Avances y Oportunidades. En esta plenaria se busca reconocer mediante ejemplos específicos las mejores prácticas en la región con respecto a la preparación para la respuesta y la recuperación e identificar retos que limitan el proceso de preparación para la respuesta y la recuperación. En esta plenaria, la moderadora será la señora Janet Fernández Castro, especialista en recuperación postdesastre en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Desde hace 4 años, su principal tarea está relacionada con la implementación
de un proyecto global que promueve la utilización de la metodología armonizada PDNA y formulación de marcos de recuperación post-desastre en alianza con la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Como panelistas tenemos a Carlos Iván Márquez Pérez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Alexis Cruz, director de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana; Jocelyn Lance, coordinador de Resiliencia y Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea; Tania Triminio Quintanilla, presidente nacional Cruz Verde Hondureña. Y finalizamos con Ricardo Toro, director nacional ONEMI Chile. Damos paso ahora a la moderadora Janet Fernández Castro. Muchísimas gracias. Buenos días con todas y todos. Quisiera agradecerles a los asistentes por acompañarnos en el desarrollo de la cuarta sesión plenaria, en la que vamos a discutir aspectos relacionados con los preparativos para el manejo de la respuesta y la recuperación post-desastre, tomando en cuenta los avances en la región en los últimos años y sobre todo considerando las oportunidades para fortalecer esta temática en el futuro. Esta sesión resulta del esfuerzo conjunto entre la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno de Colombia, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Red de Género de Desastres. Quisiéramos reiterar también nuestro agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y sobre todo al Gobierno de Colombia en su calidad de anfitrión en este evento. Contamos esta mañana en este conversatorio con 5 panelistas que tienen una sólida experiencia en los temas que vamos a discutir. Vamos a iniciar la sesión con 3 cortas intervenciones de nuestros panelistas. Posteriormente haremos una ronda de preguntas. En este caso la moderación hará las preguntas directamente para dar seguimiento a las presentaciones. Luego veremos un corto video para hacer una pequeña transición con la segunda parte de la sesión, donde tendremos la presentación de 2 panelistas adicionales, seguidas igualmente de una corta ronda de preguntas por parte de la moderación. Finalmente, esperamos contar por lo menos con unos 20 minutos para que la audiencia pueda emitir sus preguntas directamente a los panelistas, y para esto vamos a procurar usar el mecanismo que hemos venido utilizando ya en las otras sesiones, la aplicación, para que ustedes puedan enviar sus mensajes. Adicionalmente, habrá la oportunidad de que ustedes puedan escribir directamente sus preguntas y las preguntas pueden ser recogidas por los colegas organizadores. Bien, entonces, antes de empezar quisiera referirme rápidamente, proporcionar un contexto rápido de la situación entre este proceso del manejo de las emergencias, los preparativos para el manejo de las emergencias y los preparativos para el manejo de recuperación, y por qué es importante en la contribución hacia los objetivos del marco de Sendai. Como ya se ha escuchado en reiteradas oportunidades, la gestión del riesgo es un proceso continuo que requiere un análisis e intervenciones de carácter integral y no fragmentadas. Es así como el marco de Sendai para la recuperación del riesgo de desastres hace especial énfasis en la reducción del riesgo en contraposición con el manejo o gestión del desastre. En esta medida, su prioridad 4, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y reconstrucción, espera contribuir de manera significativa al objetivo del marco y en particular a sus 7 metas globales
sobre todo atendiendo a la reducción de la mortalidad causada por los desastres, la reducción del número de personas afectadas, la reducción de las pérdidas económicas y la reducción de los daños causados por los desastres, sobre todo en los servicios básicos que afectan más directamente a nuestras comunidades. De otro lado, el nuevo enfoque de las Naciones Unidas esbozado en la Cumbre Humanitaria Mundial del 2016, conocido como las nuevas formas de trabajo o the New Ways of Working, por sus siglas en inglés, llama a reducir la brecha de trabajo y colaboración entre los actores humanitarios y quienes trabajan en los temas del desarrollo. La experiencia ganada por el sistema humanitario es muy eficaz para salvar y proteger la vida de las personas, mientras que el mundo del desarrollo cuenta con herramientas que pueden potenciar la solución de los problemas y dar valor agregado al trabajo conjunto. El propósito, por supuesto, último, incrementar la resiliencia de las comunidades frente a las amenazas naturales y antrópicas. En este proceso continuo de la gestión de riesgos, las dos agendas señaladas brindan una oportunidad única para promover los preparativos para la respuesta y la recuperación. En este sentido, es claro que existen numerosos puntos de encuentro que nos permitirán optimizar, por un lado, el uso de recursos humanos y financieros para lograr un mayor impacto en nuestras intervenciones. Así, por ejemplo, tanto la planificación de la respuesta como la planificación de la recuperación pueden hacerse de manera anticipada a través de escenarios de daño multiamenaza que permitan dimensionar las posibles demandas de la población afectada, los servicios básicos más dañados, las áreas geográficas y los grupos sociales más impactados. Otros puntos importantes de convergencia se pueden señalar como los siguientes: el manejo de datos e información, la identificación de las necesidades de recuperación temprana, la identificación de capacidades nacionales y locales junto con los actores claves, la identificación de los sectores económicos, áreas geográficas y grupos demográficos prioritarios y, por supuesto, sentar las bases para la estimación de necesidades de recuperación. Eventos recientes en nuestra región, como aquellos registrados en México, Colombia, Perú, los países y territorios del Caribe, recientemente Guatemala, evidencian que los fenómenos naturales golpean cada vez con más fuerza y demandan de sistemas de respuesta fortalecidos y mejor preparados, con instrumentos de planificación efectivos, sistemas de gestión de la información que faciliten la toma de decisiones y mecanismos de financiamiento que soporten el camino hacia la resiliencia. Como ya se ha indicado, el objetivo principal de esta sesión es entonces conocer, mediante ejemplos y buenas prácticas de la región, cómo los países están enfrentando estos retos, qué acciones concretas se han tomado para avanzar en los preparativos para la respuesta, qué se está haciendo en términos de planificación anticipada de la recuperación y el trabajo armonizado entre los actores humanitarios y del desarrollo. Finalmente, interesa, por supuesto, conocer cómo la cooperación global, regional y sobre todo binacional pueden contribuir a mejorar las capacidades de los distintos actores para emprender estas tareas. La sesión buscará entonces resaltar los ejemplos y mejores prácticas en los países de las Américas. Con esta introducción quisiera dar la bienvenida a nuestros tres primeros panelistas. En primer lugar, vamos a tener a Carlos Iván Márquez, quien es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Ha dedicado su vida profesional a generar una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. Carlos Iván es especialista en gerencia financiera, experto en temas de gestión del riesgo, derecho internacional humanitario, socorro y desastres, así como logística de operaciones y atención a las emergencias. No ha dejado de lado el ejercicio como docente y catedrático en reconocidas universidades de Colombia. Hasta el 2016 se desempeñó como presidente del INSARAC, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate para las Américas, y coordinador de una línea estratégica del Plan de Acción de Coordinación de Asistencia Humanitaria de la Organización Panamericana de la Salud, también para las Américas.
Me voy a permitir leer un pequeño resumen de la hoja de vida de los otros dos panelistas. Tania Triminio, ella durante sus últimos 18 años ha trabajado en los temas humanitarios de manera voluntaria, ha cosechado amplio reconocimiento y trabajo sustantivo en la gestión integral del riesgo, ayuda a la asistencia humanitaria, temas de equidad de género, principios de protección a personas en situación de emergencia, procesos de respuesta y procesos de transformación hacia la recuperación de corta y de largo aliento. Ella trabaja con la Cruz Verde hondureña desde el año 2000, maneja las áreas de albergues del Centro de Operaciones de Emergencia de la COPECO, que es la Protección Civil hondureña, como todos sabemos, y asesora la formación de personal en gestión de riesgos, conocimientos de agua y saneamiento a través de la certificación WASH. Tiene experiencia en formulación y acompañamiento de procesos y proyectos comunitarios, facilitación de talleres, etcétera, en el tema de fortalecimiento de capacidades para las comunidades, para integrarse no solamente en la respuesta, sino también en la recuperación. Y en tercer lugar, tengo el gusto de presentar a Ricardo Toro, quien viene de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos de Chile. Es un general de división del Ejército, está retirado, se graduó como oficial de Estado Mayor y tiene títulos de posgrado en maestrías en gestión de negocios, recursos humanos, planificación estratégica. Dentro de sus funciones en el Ejército, llegó a ser la segunda antigüedad de esta institución, destaca la de comandante adjunto de las Fuerzas Militares para la MINUSTA en Haití, debiendo asumir en el ejercicio de su cargo la coordinación durante las primeras 72 horas de las acciones post-terremoto del 2010 en Haití. Fue nombrado director nacional de la ONEMI en el 2012 y ratificado por la Presidenta de la República en el año 2014. Ostenta su puesto por el Sistema de Alta Dirección Pública, cargo que le fue renovado por un nuevo periodo de 3 años a partir de noviembre del 2016. Quisiera dar entonces la bienvenida a nuestro primer panelista, Carlos Iván Márquez, por favor. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Quiero aprovechar este espacio para compartir algunos elementos que hemos utilizado en Colombia en el tema de la respuesta. Recordar que la respuesta a la emergencia está planteada en la ley que es la política nuestra de gestión de riesgo y también en el mandato comunidad, preparativos para la respuesta y preparativos para la recuperación. Son dos elementos que se conjugan cuando hay situaciones especiales. Ayer dijo un término, no es mío, sino lo escuché al doctor Felipe, que está acá de México, un maestro de los que yo he seguido toda la vida, y él ve que en alguna reunión con OPS me dijo que ningún país está obligado a recibir lo que no ha pedido. Y ayer hice referencia, no es mío, sino de mi admiración para el doctor, que cada día lo tengo presente. ¿Cómo garantizar una exitosa preparación para la respuesta y la recuperación? Nosotros, en primer lugar, podemos manifestar que esto se da bajo un sistema nacional consolidado y se soporta siempre por una política nacional de gestión de riesgos. Ese es el secreto, como sistema. Y sobre esa base se desarrolla. Y como mecanismos de coordinación se generan los elementos fundamentales, que es lo que es la administración del desastre. Coordinación, planificación, financiación e información. Es clave, esto es gerencia también. Administración de desastre es gerencia. Y cuando uno gerencia una empresa, una institución, tiene que tener claro los aspectos para saber hasta dónde llegan sus capacidades. Colombia tiene un sistema, yo voy a hablar poco porque me voy a basar bastante hoy en una información y he pedido que coloquemos cómo es el manifiesto de nuestro país para esta coordinación. Por favor. Hoy
Siento que mi compromiso es más fuerte. Siento que nací para ayudar y aportar. Sé que mi vocación es también la de muchos. Vamos juntos y dispuestos a entregarlo todo. Somos miles, miles de colombianos trabajando unidos. El conocimiento nos hace responsables. Reconocemos cada amenaza. Estamos dispuestos a reducir el riesgo. Superando siempre toda adversidad. Afrontamos cualquier circunstancia. Recorriendo cada rincón de nuestra geografía. Nuestra misión es estar siempre presentes. Somos más que una fuerza. Somos un equipo comprometido para hacer de Colombia un país menos vulnerable. Somos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Muy bien, con esto es el manifiesto que tenemos como país construido en estos últimos 8 años por mandato del sistema. Pero lo fundamental es avanzar también en la estandarización y hemos logrado la clasificación externa con los métodos utilizados a nivel internacional, que son las guías y la metodología INSARAC. Ese es un ejemplo de clasificación, siga por favor. Y en ese sentido quiero decirles que esos ejercicios los desarrollamos con un proceso integral. Colombia es de los primeros países que generan un grupo de respuesta a nivel nacional, integrando a los componentes del sistema, o sea, todos los que vimos en el manifiesto. Siga. En esa línea cumplimos un proceso de clasificación, lo desarrollamos en este año, una revisión con todos los tutores, con toda la secuencia, hicimos el compromiso del ejercicio práctico, con activaciones, con mecanismos de chequeo, todo lo que tuvo que desarrollarse de briefing, la movilización real con nuestra institucionalidad. Ese avión que usted ve en el fondo ha servido para práctica, pero también para atender. Con eso le hemos dado vuelta a gran parte de las Américas. Siga. Además de eso, se realizó una base de operaciones en un centro de entrenamientos de la Cruz Roja Colombiana y logramos, ya siga por favor, en ese transcurso de las 36 horas continuas, llegar a la parte final, que es algo fundamental, que es llegar a tener en Colombia el primer grupo clasificado, acreditado a nivel internacional, intermedio, y además de eso, el cuarto en las Américas, después de 2 que tenemos en Estados Unidos, Chile y Colombia, 52 en el mundo. Esta es una capacidad montada desde el punto de vista de los compromisos, de prepararnos para la respuesta y estar también listos para la respuesta, con disponibilidad
bajo el escenario de tener dos mandatos importantes. Primero, el respeto por las víctimas. Si nosotros queremos brindar atención, tenemos que tener capacidad. Es como el médico tiene que tener la capacidad de tener la información, la instrumentación y la parte científica adecuada. Esto es algo similar. Tenemos que tener la gente preparada, los elementos, los equipos y la posibilidad de movernos para atender las situaciones que se den. Y en ese sentido, el país internamente ha generado también un proceso de acreditación interna o clasificación interna que ya estamos desarrollando bajo los estándares nacionales y de manera internacional. Hemos sido pioneros en proponer que todo el sistema de clasificación y acreditación tiene que tener dos componentes, el internacional y el local. Y en Colombia lo terminamos de presentar en Ginebra a principios de este año, aprobado, y hoy Colombia ya tiene dos grupos internamente clasificados, uno de la Policía Nacional y otro de los Bomberos de Bogotá. Eso lo planteo acá en este mecanismo porque tuvimos desaciertos en el pasado, cometimos muchos errores, pero de los errores aprendimos y hoy, como ejemplo, podemos decir que sí se puede y manejamos los esquemas acorde a las circunstancias y a las solicitudes que se tienen tanto del orden nacional como internacional. Está mi tiempo. Muy bien, muchas gracias. Tania, por favor, un aplauso para Carlos Iván. Muy buenos días, un gusto estar acá el día de hoy, saludos cordiales. Vamos a hablar un poco acerca de la experiencia en preparación y respuesta a través de un programa de fortalecimiento de capacidades que hemos implementado en Cruz Verde Hondureña desde el año 2016. La presentación. No funciona. Decir que Cruz Verde Hondureña es una organización sin fines de lucro enfocada a su responsabilidad en los temas de precisamente de servicio de emergencias, atención prehospitalaria, primeros auxilios y también con diversas especialidades. Somos miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es coordinado a través de Protección Civil de la COPECO, la Comisión Permanente de Contingencia. Estamos enfocados principalmente en diversas labores basados en la asistencia que brindamos y en ese sentido hablamos que estamos a través de diversas acciones y también promoviendo diversos proyectos, insertando como manera adicional dentro de algunas comunidades en donde se ha hecho necesario, ya que se presentaba muchas condiciones y requería esfuerzos adicionales, los que se brindaban a través de algunas ciudades en donde estábamos, por decir, retirados de la zona y ha sido iniciativa de las mismas comunidades llevar bases de Cruz Verde Hondureña a estas zonas. Es en este sentido que estamos dentro, desde el año 2016, como les decía, en un ejercicio, porque en realidad se derivó de la necesidad de fortalecernos nosotros como Cruz Verde Hondureña, ya que estábamos viendo que teníamos mucha anuencia para recibir nuevos voluntarios o nuevos socorristas, pero estábamos dejando por fuera el fortalecimiento de capacidades de las personas que estaban dentro de la institución. Y en ese sentido decidimos y apostamos del 2016 al 2020 por fortalecer a nuestros socorristas, a nuestros voluntarios, a las personas que estaban brindando esa ayuda, todo con el objetivo de optimizar la primera respuesta.
Y este plan, pues, de alguna manera se planificó toda esta estrategia para poder contribuir de manera inclusiva en el desarrollo y en la consolidación de los procesos de la atención en primera respuesta, asistencia humanitaria y estamos haciendo énfasis mediante la socialización, la fortaleza de capacidades de la atención de respuesta y el empoderamiento y rendición de cuentas en los procesos de recuperación temprana y asistencia humanitaria que brindábamos a través de la institución. El involucramiento de diversos actores hacia la participación en estos procesos se ha llevado a cabo de una manera que estamos logrando otro objetivo, que es precisamente insertar esta preparación en procesos de recuperación temprana y de largo aliento. En ese sentido, se permite de manera amigable, por decir, y en armonía o en consolidación de las acciones de todos los actores, la inserción de procesos de transformación de las capacidades. ¿Qué significa? Pues simple y sencillamente estamos llevando esta atención de primeros auxilios, esta atención de emergencias, y todo lo que es el tema de asistencia humanitaria a personas que anteriormente no estaban con esta posibilidad de formarse en el accionar de Cruz Verde Hondureña. Tenemos en realidad algunas herramientas que han fortalecido a este accionar. Y esto se ha hecho debido a que ha habido una apuesta conjunta con pasos definidos para llegar a la transformación de las vulnerabilidades de cada uno de las personas que están involucradas en las comunidades, como por ejemplo en Masca, Omoa, en Bejuco, Potrerío Cortés, ha sobresalido precisamente la responsabilidad y el compromiso de manera voluntaria, y es necesario destacarlo, para poder continuar con todo este proceso que conlleva precisamente a mejorar esa primera respuesta comunitaria. Hay algunos puntos de encuentro que quisiera resaltar para que las comunidades o para que estos actores sean clave en la respuesta a emergencia como en la recuperación post-desastre. Y estamos hablando de la planificación y la coordinación. En ese sentido, se ha involucrado también otro proceso adicional al plan de fortalecimiento de capacidades, en donde estamos insertando dentro de ellos todo lo que son protocolos y procedimientos específicos para el manejo de las diferentes emergencias o respuestas ante desastres que pudiesen ocurrir dentro de las comunidades. También es necesario decir que el proceso de formación es continua y en ese sentido se ha hecho empoderamiento y también un adicional al presupuesto para fortalecer la escuela de capacitación técnica y poder llevar ante estas personas o ante estas organizaciones diversas áreas o una currícula académica específica que fortalece las capacidades. Por eso hablamos, por ejemplo, de agua y saneamiento, promoción de la higiene, WASH por sus siglas en inglés, en el que estamos viendo resultados positivos. Estamos apoyando a las comunidades en procesos de limpieza, estamos concientizando acerca del manejo de desechos sólidos y diversas acciones que vienen a fortalecer esa respuesta. También decir que es necesario esa comunicación efectiva, esa comunicación sincera, esa comunicación honesta, que permita que estas personas conozcan que hay un marco legal que rige el accionar de Cruz Verde Hondureña y de las otras organizaciones miembros del SINAGER. Y en este sentido, pues
conocemos la necesidad de empoderar a estas personas a través de diversas socializaciones, como ser marcos legales, protocolos, procedimientos y también algún tipo de acuerdos, reglamentos o decretos que pudiesen estar en armonía con lo que es la primera respuesta. Sí. Muchas gracias. Ricardo, por favor. La presentación. Bien, buenos días. Si bien mi presentación va a estar orientado a lo que es la respuesta y la rehabilitación, y especialmente qué elementos tecnológicos estamos incorporando, indudablemente esto no es indivisible con respecto a lo que se tiene que hacer en gestión y en prevención y alertamiento, que tienen directa vinculación, y por tanto de ello voy a hablar solamente aspectos generales, pero que son importantes tener en consideración. Lo primero, ¿cómo Chile enfrenta la emergencia? Chile enfrenta la emergencia con la estructura del Estado y con todos los integrantes del sistema de protección civil, públicos, privados, ONG, sociedad civil organizada, que aportan capacidades al sistema. Para la parte de prevención se organiza el Comité de Protección Civil y para la parte de respuesta el Comité de Operaciones de Respuesta. Con tres principios de coordinación, escalabilidad y apoyo mutuo, que va hasta incluso el requerimiento internacional, y todo ello coordinado por una Oficina Nacional de Emergencia, que es la que asesora a las autoridades y coordina el sistema para poder enfrentar la emergencia. Vamos a hablar un poco sobre la gestión, la prevención y la alerta temprana, que son fundamentales. Primero, esto no quiero entrar en detalle, pero cuando hablamos del marco de Sendai tiene que haber una vinculación desde la política nacional hasta el nivel comunal, tanto en prevención, con la reducción de riesgo de desastre, como en los planes de emergencia para la respuesta. Y en eso, esa vinculación permite una coherencia y un ordenamiento en el accionar de todo lo que se quiere establecer. Y aquí quiero destacar lo importante de los planes sectoriales, donde cada ministerio y organismo tiene que tener una unidad de gestión de riesgo de desastre que incorpore la reducción de riesgo de desastre en sus proyectos y en sus planes matrices, y que alinee al sector público, privado, ONG y sociedad civil organizada a traerle un plan específico de gestión de riesgo. También es importante en la parte de prevención establecer un entrenamiento en la población a través de distintos programas de ejercicios de evacuación, plan integral de seguridad escolar, inclusividad. También es importante trabajar con los jefes comunales, con los líderes comunales en toda su extensión a través de distintos programas. Ayer se expuso los factores subyacentes del riesgo e incluso poder definir qué nivel de riesgo tengo en una determinada circunstancia a través del visor Chile Preparado. Y, lógicamente, el uso intensivo de las redes sociales a través de páginas web, Facebook, especialmente para la parte de prevención y educación, y el Twitter, fundamentalmente, para ir comunicando minuto a minuto lo que está ocurriendo en una emergencia. Todo esto tiene que estar integrado y tiene que tener una secuencia de ordenamiento para que los países puedan enfrentar y puedan prevenir adecuadamente lo que viene, y que es el motivo de lo que vamos a hablar a continuación. Primero, un sistema de alerta temprana que tenga centro de alerta temprana 24/7 en todo el país a partir del nivel nacional, con comité de operaciones de emergencia que se conformen de acuerdo a la gravedad de la emergencia, y hemos incorporado también las mesas técnicas que permiten ir canalizando las amenazas de manifestación lenta y el seguimiento de las decisiones que toman los comités de operaciones de emergencia. Eso indudablemente con un sistema redundante de comunicaciones de emisión crítica y satelital que asegure que esa troncal de los centros de alerta temprana de todo el país estén permanentemente comunicados, con
una coordinación con protocolos y mesas técnicas con los organismos técnicos que son fundamentales para el monitoreo de las emergencias y que ellos mismos a su vez desarrollen sus propias capacidades tecnológicas para asegurar un monitoreo adecuado y un sistema de alertamiento que va desde la activación del sistema de protección civil, del uso de sirenas por parte del CAT regional y del sistema de alerta de emergencia a través de celulares que permite a través de poligonales avisar a la población qué es lo que va a ocurrir. Y finalmente entramos a la respuesta y la rehabilitación, donde quiero a través de un cuadro explicar cómo es la secuencia que nosotros establecimos y qué tecnología hemos ido incorporando. Lo primero, se produce la emergencia y se activa el sistema de protección civil, se activa la sirena, sobre ello va el sistema de alerta de emergencias celulares que se lanza del nivel nacional. Hay una población que evacúa, que está entrenada no solamente por gusto de este sistema de alertamiento, sino que está entrenada para saber qué hacer. Y aquí viene el primer problema. El primer problema es cuando se conforman los comités de operaciones de emergencia y empieza toda la incertidumbre, que es la primera instancia, de tener que recibir la información, y es por eso que aquí establecimos nosotros el visor de gestión de riesgo, que no tengo tiempo para entrar en mayor detalle, pero el visor de gestión de riesgo tiene toda la infraestructura crítica del país para poder tomar decisiones, hospitales, las centrales eléctricas, todo lo que permite en un momento determinado priorizar la acción del sistema para ir a solucionar ese problema que se tiene que enfrentar. Por lo tanto, es una herramienta que tiene que estar permanentemente actualizada y trabajándose. Posteriormente a eso viene lo básico, la recuperación, que es lo que se denomina rehabilitación de los servicios básicos y de la vialidad de los caminos. Para eso, nosotros en una coordinación público-privado establecimos una base de datos común con los ministerios, con la superintendencia, con las empresas privadas, con el objeto que exista una integración de las bases de datos y que a la población solamente reciba una información y no de lo que entrega la empresa privada, el ministerio o la superintendencia. Y eso lo hemos unificado y hemos establecido protocolos que demuestran que a través de esa plataforma perfectamente se puede orientar. Posteriormente viene toda la preparación de la respuesta de la parte logística y ahí, en tanto los albergues como los puntos de encuentro son fundamentales, incluso la evaluación de daño. En la primera parte, en lo logístico, nosotros utilizamos el sistema de logístico que es de nivel mundial y que permite integrar toda la información para poder nosotros, que se denomina máximo, para poder tener una coherencia y una interrelación entre todo lo que se emplea. Hemos incorporado tecnología de barra y para que sí exista una trazabilidad en todo el sistema de lo que nosotros podemos emplear. Por lo tanto, es tecnología lo que indica que hoy día, producto de la afectación, es necesaria poder implementar. Y aquí con la PNUD hemos hecho todo lo que es adaptar el proyecto FERA a Chile para tener kits de alimentación, de saneamiento de agua, que tenga relación con nuestra realidad y que pueda así aportar, como también desarrollar comandos de incidentes y albergues que no ocupen los colegios, sino que, porque una de las formas de volver a la normalidad es utilizar esos medios. Y lo más importante para mí es la evaluación de daño. Aquí está el principal problema porque cuando no hay un buen sistema de evaluación de daño, indudablemente empieza un desorden y no se sabe qué efectivamente se le tiene que entregar preliminarmente a la población. Y aquí diseñamos nosotros un sistema que pueda levantar las necesidades y dar las soluciones transitorias a través de una plataforma que permite integrar todos los integrantes de los ministerios que están trabajando en ese tema y una planilla que dentro del aspecto que quiero destacar, con una población desegregada y que no solamente sea en lo general, sino que vea todas las variables que ello significa. Y para terminar, que es importante, es entender de que los voluntarios es una solución, pero a veces es un problema cuando no están bien organizados. Al igual que las donaciones, al igual como yo solicito o requiero la ayuda por la canalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para eso también nosotros establecimos un Telegram con bot configurado donde podemos saber y catastrar cuáles son las tareas que se le asignan al voluntariado, cuál es el catastro que ellos tienen, en qué momento están trabajando y cómo lo integro a todo el sistema. Finalmente, indicar, y voy a irme a la última parte, la efectividad de la respuesta es la que
evidencia la gestión prospectiva del riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a los tres panelistas por tomar en cuenta el tiempo. Y quisiéramos ofrecerles la oportunidad de ampliar un poquito más sobre los temas que han tratado hoy día. Tal vez voy a empezar con Ricardo, ya que acabamos de escuchar su última presentación. El uso de la tecnología es sumamente importante, como nos ha demostrado aquí, no solamente para el manejo de la emergencia, para la rehabilitación inmediata, pero cómo esa plataforma donde están integrados sectores, están integrados los territorios, es decir, una coordinación horizontal y vertical, cómo esa plataforma puede ampliarse un poquito más para ser utilizada de manera efectiva y eficiente para la planificación de la recuperación de mediano y largo aliento, ¿no? No solamente el tema de la rehabilitación, pero extender un poquito más integrando otros actores en esos procesos. Bueno, nosotros en Chile tenemos separada la emergencia desde que ocurre esta hasta la rehabilitación. Y la rehabilitación, nosotros estimamos que es fundamental tener esta base de datos que yo acabo de exponer, porque casi todo lo que existía antes eran para niveles de amenaza o de emergencias que tenían no una afectación en los grados que estamos alcanzando hoy, y por eso que necesitamos de esa tecnología para poder integrarla y poder saber lo que tenemos que ocurrir. En lo que es la reconstrucción posterior a largo plazo, también indudablemente estamos ahora relacionándola, porque decisiones que se toman en el momento preliminar de una emergencia para buscar la solución a las personas que son afectadas van a ser determinantes en el futuro de las decisiones finales que se tienen que tomar. Y en ello hay que ser responsable, porque muchas veces esta manifestación de la información que nosotros requerimos tiene que también establecer las prioridades de acción que tiene el marco de acción de Yogo, que hay que reconocer el riesgo, gobernar el riesgo, invertir en el riesgo y reconstruir mejor. Evitar que se construya en ese mismo lugar, y si se construye, que estén dentro de los parámetros. Y ojalá que de las soluciones que se le entregan sean parte de la solución de lo que viene a futuro, para que exista una integración. Y esos datos que existen como base son fundamentales, porque yo quiero ser bien franco acá. En la emergencia uno ve grandeza y bajeza, y aquí la única forma de asegurarnos que la persona que realmente fue afectada por la emergencia tenga la solución planteada es que tenemos que tener un sistema ordenado, sistematizado e integrado, y que no cada ministerio y cada organismo ande funcionando por su lado y buscando una solución en forma paralela. Y hemos comprobado con esta integración de las bases de datos que muchas veces se están haciendo esfuerzos paralelos para una misma persona que recibe incluso 2 o 3 beneficios por no tener esa planificación. Por lo tanto, yo la vinculo totalmente en que si respondemos ordenadamente en un inicio, las acciones a mediano y largo plazo posteriormente también van a tener una consecuencia que sea inherente a ello. Gracias, Ricardo. Carlos, Iván, en la misma línea de la vasta experiencia en el tema de manejos de emergencia, preparativos, simulacros, etcétera, ¿cómo esas experiencias pueden también contribuir a fortalecer estos procesos de mediano y largo aliento? Bien, las experiencias dan para tener en cuenta un esquema y una estructura muy clara. Ya hay que pensar en estructuras y mecanismos formales. Manejar el tema de emergencias ya no es todos salimos a correr y tratar de atender de la manera como más puede cada sector o cada institución. Entonces, cuando uno habla de este mecanismo organizado, se basa como en los aspectos que se establecen. Primero, una emergencia tiene que tener un soporte también de índole legal. Hay que pensar si es de responsabilidad local, departamental, nacional, inclusive con capacidades de soporte internacional. Y en Colombia, por ejemplo, se tiene un mecanismo para utilizar recursos que es la declaratoria de una calamidad pública local o nacional, hasta llegar al desastre. Y en otro escenario clave que hay que tener en cuenta es el registro de las personas que se afectan.
acá lo llamamos, y es el registro que se da desde el punto de vista de la evaluación de los daños, que lo toca acá el general Toro. Ese es un mecanismo importantísimo porque basados en ello, en ese registro, se tiene también la afectación sectorial, todos, lo que se afectó. Y eso da pie para generar algo importante que es un plan de acción específico. Dependiendo de la magnitud, eso tiene la integración de los sectores. Casos, por ejemplo, en Colombia hoy en Mocoa tiene un plan de acción específico a 3 años, un soporte de un COMPES y una financiación de 1.2 billones de pesos para que se pueda restablecer la totalidad de la afectación. En términos prácticos, uno también genera algunos aspectos que tienen que darse desde los escenarios de los simulaciones y simulacros. Es muy importante. Por eso los simulacros que se han hecho y que se realizan, acá en Colombia hicimos el CIMEX el año pasado, en Bogotá se hizo el CIBRU, que son simulacros de trabajo en mesa y otros con escenarios para poner a práctica las capacidades y recordar los protocolos y poner en uso las herramientas, los equipos, los accesorios y el sistema de coordinación. Eso es algo que es fundamental. A la población hay que involucrarla en el tema de los simulacros. Acá hacemos cada año un simulacro nacional en el mes de octubre, donde ya no es únicamente frente a amenaza sísmica, sino dependiendo del entorno de sus amenazas, y la gente ha empezado a meter esto como parte de su propio compromiso. Y su compromiso es su compromiso de vida. Pero sustantivo y fundamental es generar bajo estos trabajos de preparación la acción. Y en la acción es cuando, ayer también recordaba un poco, tenemos bastante claro nuestras competencias, compromisos, plan de emergencia y contingencia, pero en el momento que hay que activarlo, en ocasiones se tiende a olvidar lo que ya está listo, el plan de contingencia, y montar otro mecanismo de coordinación. Entonces ahí hay que aterrizar el polo a tierra a todos, porque esto, cuando es una situación de orden nacional, pues llama la atención de todo. En Colombia lo activa el presidente, entonces uno no puede desviarlo. Entonces, en ese sentido, es aterrizarlo y poner a actuar lo que ha preparado en sus ejercicios de simulación. Y algo fundamental, que hoy lo han dicho, lo quiero recordar, la asistencia humanitaria, que se enfoca en varios elementos. Búsqueda y rescate, que es salvar vidas, estabilizar la situación, atender a las personas con dignidad, y cuando usted dice atender, es utilizando los estándares internacionales como Esfera. En Colombia tenemos nuestro manual de asistencia humanitaria con estándares para la dignidad, y además porque hay otra cosa importante, uno opera como Estado, y cuando hay Estado hay entes que lo ayudan a coordinar, como en Colombia la Procuraduría, la Defensoría y demás. Entonces es una integralidad, y siempre para ser efectivos cubriendo la necesidad de los afectados, siempre los afectados tienen que tener en medio de todo este esquema de organización algo importante, que todo lo que se haga sea inmediato. Uno no puede caer en parálisis por análisis, sino esto hay que tenerlo en la preparación. Por eso hoy estamos hablando de preparación para la respuesta. Ojo con el tema, preparación para la respuesta y la recuperación, para que cuando se dé, actuemos de manera rápida, ágil y sin contratiempos. Yo creo que es como el análisis que en la práctica se da, y eso es efectividad dentro del compromiso, pero también esto se da con el continuo, la continua coordinación. Y termino diciendo lo siguiente: la respuesta se da porque detrás de la respuesta de las instituciones hay seres humanos. La empatía institucional, la confianza, la crítica y todos los elementos se revisan entre seres humanos y poniendo de por medio los esquemas que se utilizan. Pero lo importante es eso. Esa empatía y ese compromiso es el que hace que un sistema opere con coordinaciones. Y algo fundamental, y en Colombia nos han preguntado ustedes cómo han hecho para relaciones cívico-militares. Nosotros aquí no tenemos relaciones cívico-militares. Existió, pero no hay. Aquí tenemos coordinación como sistema. Yo no mando en una fuerza, nunca. Coordino como director de la unidad. Soy el agente del presidente, pero coordino, jamás. El mando lo tienen ellos.
en cada una de las instituciones, ni en la Cruz Roja, ni en la Defensa Civil. Lo que sí hacemos es coordinar, pero coordinamos voluntades, y las voluntades se reflejan en elementos como el manifiesto que les presenté hace un ratico. Muchas gracias, Carlos Iván. Y retomando el punto que acabas de mencionar, todos estos ejercicios, todos estos preparativos tienen un objetivo fundamental, deben estar orientados a las personas, a los seres humanos. En esa medida y de la experiencia que tú tienes, Tania, ¿cómo logramos que en estos procesos el centro de la atención sean las personas, tal vez a través de los procesos de capacitación que ustedes están generando? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo el empoderamiento de las familias y de las personas permiten que se incorporen en estos procesos? Bueno, necesario es decir que se debe de hacer primero un diagnóstico en el que estamos viendo que el voluntariado, porque nuestra organización es de voluntarios, está perdiéndose en realidad en el país. Y si hay personas que están dispuestas a dar su tiempo, a dar su conocimiento y también a empoderarse para poder atender, era necesario en ese momento, y sigue siendo necesario, precisamente que nosotros fortalezcamos a esta persona. Importante decir también de que es basado en el compromiso personal que ellos han llevado hasta sus hogares, hasta sus comunidades, todo lo que la Cruz Verde les ha podido ofrecer, que en realidad pues solamente es fortalecer sus capacidades, conocer, socializar y divulgar también, y sobre todo hacer conciencia precisamente de que es un ser humano y es una vida la que tienen ellos y en sus manos, y que pueden hacer la diferencia. En ese caso, también es muy difícil en algunos momentos hacer algún trabajo de equipo si todos no están coordinando, si todos no están de acuerdo con lo que se ha coordinado, si todos no conocen el mecanismo de coordinación que habrá dentro de cualquiera de las respuestas, ya sea en una emergencia cotidiana como en una respuesta ante desastre. Y en ese caso, pues también es necesario hacerlo partícipe de todo lo que la organización está haciendo o las organizaciones están haciendo. Con mucho sentido común también explicar que el manejo de una emergencia se da a través de la coordinación de un sistema de protección civil, pero que estamos pendientes del accionar que ellos tienen en ese momento para que ellos también reconozcan y se identifiquen con lo que es el trabajo en conjunto que se realiza entre todas las organizaciones miembros del sistema. Muchas gracias, Tania. Quisiéramos invitarles ahora a ver un corto video que nos va a introducir hacia los temas de recuperación, la transición entre el manejo de la emergencia y la recuperación. El video, por favor. Gracias. Muchos países alrededor del mundo se encuentran ahora más que nunca decididos a construir un mejor y más sostenible futuro. Pero los desastres siguen amenazando este futuro, destruyendo escuelas, hospitales, los medios de vida y el empleo de las personas. Los recurrentes desastres llevan a millones a un permanente ciclo de ayuda humanitaria y recuperación, pero las cosas no tienen que ser siempre así. La recuperación post-desastre puede ser una oportunidad para recuperarnos mejor y volvernos más fuertes. Las edificaciones pueden reconstruirse para soportar las amenazas futuras. Se pueden diversificar los medios de vida y los servicios básicos y sociales pueden ser más accesibles. En el PNUD trabajamos con los países y las comunidades para anticiparnos a lo que podría pasar y apoyamos sus esfuerzos para prepararse y estar listos para enfrentar la recuperación. Esto implica identificar con anticipación objetivos comunes, construir capacidades para realizar estimaciones de necesidades de recuperación post-desastre
o estableciendo las instituciones, recursos humanos y financieros para implementar procesos de recuperación de largo plazo. Estos esfuerzos conjuntos garantizan que la recuperación sea inclusiva e incluyente, rápida y eficiente, y sobre todo, que se aproveche para prevenir desastres futuros. Mientras hacemos lo posible para mitigar el riesgo, debemos también asegurarnos de aprovechar las oportunidades que la recuperación ofrece. Juntos, preparémonos para la recuperación. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el panel y vamos a invitar a nuestros dos siguientes expositores. Quiero invitar a Alexis Cruz, quien es el director de la Unidad Asesora de Análisis Económicos y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Él es doctor en Economía por la Universidad de Surrey, Inglaterra, posee un máster en Economía Financiera por la Universidad de Santiago de Chile y una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Se ha desempeñado como director de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, es especialista fiscal del Secretariado Técnico de la Presidencia, ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana en Reino Unido, economista del Banco del Estado de Chile, entre otros. Ha impartido docencia en varias universidades reconocidas, no solamente nacionalmente en República Dominicana, sino también regionales como la Flaxo e internacionales como la Universidad de Surrey y también la Universidad de Chile. Sus trabajos académicos han sido publicados en revistas especializadas de circulación internacional. Y nuestro último panelista, Jocelyn Lance, él es el coordinador de Resiliencia y Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe, Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, desde el 2015. Jocelyn tiene más de 30 años de experiencia profesional, trabajó durante 5 años para el sector privado en África Occidental y luego durante 5 años con ONGs y organismos internacionales, principalmente en África y Latinoamérica y el Caribe. Ha trabajado en la DG ECO durante 20 años en la región de América Latina y el Caribe, habiendo comenzado en Honduras después del impacto del huracán Mitch, y desde entonces ha participado en la implementación de las contribuciones humanitarias de la Unión Europea a la respuesta a emergencias, la reducción del riesgo de desastres en América Central, América del Sur y la región del Caribe. Jocelyn tiene una maestría en Geología Aplicada, Geofísica y un diploma de posgrado en Geología Aplicada. Escribió su tesis sobre hidrogeología en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Besançon, Francia. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a Alexis, por favor. Buenos días. Por sesgo de profesión me voy a concentrar un poco en hablar de economía. En el contexto de la República Dominicana, durante los últimos 10 años la República Dominicana ha crecido en promedio sobre el 5%, ha tenido una reducción de la tasa de pobreza monetaria desde un 39.7% a un 25%, ha reducido también la pobreza multidimensional desde un 34% a alrededor de un 23%. Sin embargo, la posición geográfica que tiene el país lo lleva a recibir el impacto de varios fenómenos atmosféricos, específicamente tormentas y huracanes, y también terremotos, aunque no han ocurrido en las últimas décadas. ¿Eso qué llevó? El impacto de dos huracanes que ni siquiera entraron a la República Dominicana, sino que pasaron solo por la costa norte del país, que fueron Irma y María, llevó a una ralentización del crecimiento económico del país. En 2016, la economía dominicana creció un 6.6%, sin embargo, con el paso de estos huracanes, en el 2017 el crecimiento fue
de 4.6%, con su respectivo impacto en los precios de los productos agrícolas y de primera necesidad. Evidentemente hemos tenido muchos impactos fiscales en el paso de los huracanes. En promedio ha estado sobre 1.000 millones de dólares el impacto que hemos tenido. El mayor fue el del huracán David en el año 79, que fue un impacto del 16% del Producto Interno Bruto. Y bueno, ya a fines del año 2016 comenzaron a ocurrir una serie de lluvias en República Dominicana y se extendieron hasta abril del 2017 con un impacto del 1.3% del PIB. Hay en el marco legal sobre la política de reducción de desastres, eso está contemplado en la Constitución de la República, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo de desastre. Bueno, en cuanto a respuesta y recuperación, el Gabinete Coordinador de Políticas Sociales ha desarrollado un índice de vulnerabilidad frente al cambio climático. Eso nos ha permitido identificar familias vulnerables y en condiciones de pobreza y han entrado a un programa de protección social. Pero evidentemente todo esto tiene un costo para el Estado. Nosotros en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también desarrollamos una metodología haciendo un cruce entre este índice de vulnerabilidad climática, datos del censo y datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y pudimos identificar hogares vulnerables a inundaciones. Y como dije anteriormente, por supuesto los recursos son limitados para hacer una serie de factores. En ese contexto, es importante evaluar cuál es el impacto económico, social y fiscal que tienen los desastres naturales y con la asistencia técnica del Banco Mundial se ha creado un equipo consultivo que permita esa evaluación. Eso nos llevó a desarrollar una aplicación que se instala en los celulares. Cuando el Comité de Operaciones de Emergencia declara un evento, pues tenemos una serie de voluntarios que captan la información, los cuales tienen un código que habilita el COE y entonces ellos van por sectores. Por ejemplo, el sector educación, la persona que va a levantar la información va a una determinada escuela con su celular. Con el GPS inmediatamente se identifica el lugar donde está. Esa información sube automática a su celular diciendo esta es la escuela número tal o de nombre tal. Y ahí aparece un catálogo de costos, lo cual él va a determinar cuál fue el daño que recibió la escuela. Por ejemplo, la caída de una pared lo va a seleccionar, ahí tiene el costo. Debe tomar un máximo de 4 fotos del daño que hay y cuando tenga acceso a Internet, pues esa información llega a un servidor instalado en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que ve todos los sectores. Sin embargo, los ministerios de Educación solo va a ver su sector, el Ministerio de Salud Pública va a ver su sector. Permite al Ministerio de Economía tener un conteo rápido de cuál es el impacto económico y además también le permite a los sectores tener el impacto sectorial. Bueno, también quería decir que estos son los daños directos, el impacto directo de los desastres. Hay una parte que estamos desarrollando con el apoyo del PNUD y la Unión Europea para ver todo lo que son los impactos indirectos y sociales. También con el Banco Mundial estamos desarrollando una metodología para ver el impacto de la pobreza. Quería mostrar aquí unas fotos sobre la reconstrucción resiliente post-desastre. La parte de arriba es todo un poblado llamado Boca de Cachón, que estaba cerca del lago Enriquillo en República Dominicana. En el 2003, la superficie de este lago era de 265 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a este año 2018 está oscilando entre los 350 y los 375 kilómetros cuadrados. Hay muchas hipótesis no comprobadas aún de por qué se mantiene creciendo y decreciendo. Pero tuvimos que trasladar el poblado, unas 546 familias, y construirle ese mismo poblado en una zona con mayor resiliencia. La foto de abajo es todo un barrio de Santo Domingo llamado La Barquita,
que tienen 1.400 familias, estaban debajo del puente, cerca de un río navegable, y cada vez que había un evento de lluvias, pues se inundaban todas las casas. Se le hizo una construcción más resiliente y fueron trasladadas las familias. Entre los avances y las oportunidades, bueno, tenemos la creación de ese equipo consultivo para medir los impactos económico y social. También a partir del año 2017, dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado, se incluye un artículo que permite que cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza, se pueda incrementar el gasto en un 0.5% del PIB. También tenemos una línea de crédito contingente que aprobó el Banco Mundial de unos 150 millones de dólares, que en caso de ser necesario el presidente declararía una condición de emergencia y podemos hacer uso para enfrentar inmediatamente la emergencia. Evidentemente hay muchos desafíos que debemos enfrentar como país, entre ellos el que podamos construir esa recuperación post-desastre y esas construcciones que sean más resistentes a todos los eventos del cambio climático. Hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con la planificación y la política, pero debemos avanzar en definir y aplicar instrumentos de gestión de riesgo ex ante. Cumplí con el tiempo, así que muchas gracias. Recomendaciones que se hacen a esta hora desde la ciudad de Cartagena en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, no solamente lo que se ha realizado en Colombia, sino también en América, todo el continente presente acá en la capital del departamento de Bolívar, Carolina. ¿Qué se viene en horas de la tarde? En horas de la tarde tendremos el acto de cierre de esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres con todos los países invitados, con los altos dignatarios que nos acompañaron durante estos 3 días y la ceremonia será transmitida a través de Canal Institucional, 3:30 de la tarde en punto. Los esperamos acá para el cierre de esta plataforma, Juan Carlos. Claro que sí, ahí estaremos. Además, recuerden, a las 9:30 de la noche también volveremos con ustedes para entregarles todos los detalles de lo que ha pasado durante estos 3 días de trabajo. Completo resumen, recuerden la cita a las 9:30 de la noche. Hasta entonces.